en pocos minutos sintetizar cuál va a ser el eje de la presentación que voy a hacer en el Congreso y que llamé Pedagogías de la Interrupción. Lo primero que quiero decir es que se trata de balbuceos, no de afirmaciones, no de contundencias académicas, no de un conjunto de definiciones. En primer lugar, porque nacen de la relación con una experiencia inédita y muy conmovedora como fue la pandemia, como es la pandemia, por más que algunas cosas se vayan modificando, y no hay ningún discurso que se pueda presentar como contundente si de verdad queremos pensar eso que no sabemos pensar y eso que está sucediendo. En el medio de la experiencia solo podemos tener impresiones, registros, balbuceos, aproximación a alguna idea, experimentación de alguna prueba y chequear cuáles son sus consecuencias. Entonces, lo que yo voy a compartir es la experiencia que nosotros desarrollamos desde el equipo de Flaxo que coordino en un espacio que llamamos Escuela en la Nube. Al principio de la pandemia y un poco motorizados por esta sensación de aislamiento, intentamos crear un espacio que pueda producir cierta calidez, cierto calor en la intemperie, que pueda producir un pensamiento horizontal de lo que implica pisar el pantano. Porque en verdad la primera idea que sí podemos plantear es de qué se trata pisar el pantano. La escuela siempre ha tenido una lógica muy férrea para presentarse, ha intentado tener una enorme solidez, a pesar de que es ya bastante de vieja data los resquebrajamientos que en sus aparatos prácticos y discursivos se han producido. Es más, Foucault lo plantea y Deleuze desde el año 70, pero digamos que los humanos muchas veces hacemos sole hasta que el agua nos tapa. Y entonces la escuela, a pesar de que ha cambiado su cosmética, a pesar de que ha cambiado su discurso, a pesar de que cree que la cuestión es ayornarse o innovar, siempre ha tenido una tendencia a la solidez, una tendencia a la continuidad, una tendencia a la estabilidad, una tendencia a la finalidad y a la meta. Todas cuestiones que la pandemia ha puesto claramente, y antes de la pandemia también, pero digo que en la pandemia se han puesto claramente en evidencia como falacias. O sea, lo primero que la pandemia puso en evidencia es que la humanidad, con su presencia omnímoda, ha creído poder entender todo, ha creído poder erigirse como superior a cualquier especie viviente, y ha creído, y esto lo señalaba Lévi-Strauss también, creerse superior unos grupos humanos a otros grupos humanos. Digamos, esto lo podemos sintetizar en lo que es el capitalismo y la fase neoliberal del capitalismo. Y la pandemia no es que lo destruyó, pero por lo menos puso en escena las consecuencias de ese modo de existencia. Para nosotros, la pedagogía de la interrupción no es un paréntesis, no es un parate para ver cómo hacemos que lo mismo continúe, pero bajo un formato informático, bajo la pantalla, bajo un formato tecnológico. Para nosotros la pedagogía de la interrupción, iba a decir oportunidad y era un buen fallido, es la oportunidad para poder pensar los automatismos que teníamos incorporados en el modo de existencia, en el modo de hacer escuela, en lo que hacíamos circular entre docentes y alumnos. Por lo tanto, un poco lo que voy a tratar de charlar y apelando a esta experiencia de la escuela en la nube que duró durante un año, es qué implica la interrupción. La interrupción no es continuidad, justamente es discontinuidad. Y discontinuidad no quiere decir caos. Discontinuidad quiere decir, en todo caso, por lo menos así lo pensamos, cómo intentamos hacer del caos un cosmos. Cómo leemos las resonancias del caos, no para volver a lo que de hecho muestra su disolución, sino para crear otra forma de relación. Hay una bióloga, filósofa de la ciencia que se llama Isabelle Stangers, belga,
que lo que plantea es que de lo que se trata es de el arte de prestar atención, que la atención no es una habilidad que se pone en juego frente a la solicitud de otro. ¡Ey! Escúchame, ¡ey! Presta atención a lo que te digo, esto es importante. La atención no es la respuesta a una solicitud, va a decir Stenger, sino que la atención es un arte de pensar vinculaciones entre elementos que nunca hemos tenido la costumbre de vincular. Entonces, lo que voy a intentar es desplegar un poco más esta idea de qué significa el arte de prestar atención, que sobre todo se va dirigido a pensar las consecuencias de una dislocación, a pensar las consecuencias de una intrusión, como la idea del intruso, pero para hacerla más amplia, más que pensar cómo reproducir una premisa, más que creer que la consecuencia tiene que ser la correspondencia de una expectativa. Nosotros lo estamos pensando totalmente diferente, estamos pensando que se trata de prestar atención a eso que no sabemos para seguir las consecuencias de una prueba. No se trata de retórica, no se trata de paper para grandes eventos, no se trata de generar dispositivos para que las cosas continúen en los términos en que nosotros lo prevemos, sino que de lo que se trata es pensar eso que no sabemos, pero pensar es hacerle algo a la manera de nombrar, hacerle algo a la manera de estar, hacerle algo a la manera de percibir. Si no hay esa manifestación concreta, si no hay esa verificación práctica y sensible, no es un pensamiento. Pero si es simplemente discursividad especulativa, que tampoco tiene ninguna posibilidad de despliegue ni de manifestación bajo formas que no sabemos, tampoco es pensar. O sea, pensar no es una retórica sofisticada, pensar no es una definición que se cree dueña de toda la lógica de la existencia. Pensar tampoco es una cuestión meramente pragmática que trata de cumplir con una prerrogativa. Pensar es hacerle algo a los modos en que vivimos, es crear alguna otra cosa, y para eso necesitamos imaginar que hay una dispersión de elementos que pueden vincularse bajo formas que no son canónicas, que no son convencionales, que no han sido probadas y que no responden a ningún supuesto.